Platiquemos sobre qué es y cómo funciona la dieta cetogénica. Como ya explicamos en el capítulo anterior, de las grasas se pueden obtener entre 136 y 148 ATPs. Además, la primera opción de obtención de energía de nuestro cuerpo son los carbohidratos, que ofrecen un total de 36 ATPs. Entonces, para poder hacer una dieta cetogénica, lo que necesitamos es hacer un switch metabólico, de forma que las grasas se conviertan en la primera opción para obtener energía y el azúcar en la segunda. Para lograr este objetivo tenemos lo siguiente. Lo primero es que vamos a reducir la ingesta de azúcar, de forma que la dieta cetogénica se basa en los siguientes números: 70% de grasas, 20% de proteínas y solamente 10% de azúcar. De esta forma, si reducimos la cantidad de azúcar, vamos a obligar al cuerpo a deshacerse de sus reservas de glucógeno. Y una vez que esto sucede, va a pasar a acabarse la segunda reserva, que son las grasas. Por lo tanto, los adipocitos que están bien gorditos comienzan a liberar todas esas grasas al torrente sanguíneo, te empieza a aprovechar y tú empiezas a adelgazar. Con esto en mente, podemos definir a la dieta cetogénica como un tipo de alimentación basado casi exclusivamente en la ingesta de ácidos grasos esenciales, además de colesterol, hasta llegar a un estado de cetosis. Ahora, ¿qué es la cetosis? Ya que vamos a metabolizar grasas, vale la pena saber un poco sobre el metabolismo de las mismas. Primero hay que hacer una aclaración muy importante. Uno son los ácidos grasos y otro el colesterol. Y sí, aunque viajan juntos, durante la digestión estos son separados. Las funciones principales del colesterol son estructurales en las paredes o membranas celulares y en la creación de hormonas, sobre todo en las sexuales, testosterona y estrógeno, mientras que los ácidos grasos son empleados igualmente en las estructuras celulares para la creación de moléculas anti y proinflamatorias y como fuente de energía. Todo esto dependiendo de la longitud de la cadena de carbonos del ácido graso, los cuales pueden ser de cadena corta, de cadena media y de cadena larga. Cuando los ácidos grasos son empleados como fuentes de energía, al final de todo su proceso dentro del ciclo de Krebs, te generan 132 a 148 ATPs y alguno que otro producto de desecho. Pues bueno, la molécula a la que son convertidas las grasas justamente antes de ser convertidas en ATP son las cetonas o cuerpos cetónicos. Cuando tenemos un nivel de estos cuerpos cetónicos sensado en sangre equivalente a 7, entonces podemos hablar que nos encontramos en cetosis. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiero que comprendas es que cuando estás utilizando grasas como principal fuente para obtener energía, la forma que tenemos de garantizar que en efecto estás quemando grasa y no azúcares es la presencia de estos cuerpos cetónicos. Y esto se puede medir en la sangre y también en la orina. Por lo tanto, necesitamos que una correcta dieta cetogénica nos lleve a un estado de cetosis. Esta es la razón principal por la cual la mayoría de las personas que inician una dieta keto empírica, ya sea viendo tutoriales en YouTube o bajando recetas en alguna página o blog sin asesoría profesional, es muy posible que no les funcione, debido a que estas dietas no están calibradas para llevarte al estado de cetosis. Ahora, ¿cómo funciona la dieta keto para bajar de peso? Hay que aclarar que la dieta cetogénica implica la ingesta casi exclusiva de ácidos grasos esenciales. ¿Pero qué quiere decir esto de esenciales? Esto se refiere a que vamos a ingerir ácidos grasos que nuestro cuerpo no puede fabricar de nuevo. O sea, que sí o sí necesita obtenerlos de una fuente externa, un animal o un vegetal que los haya fabricado y que nos los pueda dar. Y los ácidos grasos esenciales solamente son dos, el omega 3 y el omega 6. Su rol principal es para la fabricación de moléculas anti y proinflamatorias, de forma que gracias a estos ácidos grasos se mantiene la homeostasis de la inflamación, y cuando los tenemos en exceso también pueden ser empleados para fabricar energía, aunque su aporte energético es ligeramente menor cuando los comparamos con los ácidos grasos de cadena corta y de cadena media. Y precisamente estos son el otro grupo de ácidos grasos que contempla la dieta keto, solo que estos dos representan la gran minoría de los ácidos grasos. Yo sé que ahorita seguro te estás preguntando, oye, si los ácidos grasos que se supone que me van a dar energía son la minoría de la dieta, entonces lo más seguro es que me voy a sentir con hambre, me voy a sentir con falta de energía y me voy a sentir cansado. Y la respuesta es no. No te preocupes, y esto se resuelve gracias al aporte energético que tienen las moléculas de grasa. Recuerda, una molécula de grasa aporta 10 veces más que una molécula de azúcar en cuanto a ATP. Por lo tanto, cuando te alimentas exclusivamente de grasas, tienes 10 veces más energía. No vas a requerir comer en las mismas cantidades que una dieta convencional que tiene 60 o 70% de carbohidratos, y tampoco vas a tener antojos. Por otro lado, al ser la minoría los ácidos grasos de cadena media y corta, vamos a forzar a
a los adipocitos a liberar los ácidos grasos que tienen almacenados en su interior. Por lo tanto, vas a adelgazar. ¿Y esto cómo se relaciona con la diabetes? Como recordarás, en el capítulo dedicado a la explicación de qué es la diabetes, mencionaba que el azúcar se encuentra en exceso en sangre, pero no está entrando en las células debido a la resistencia a la insulina. Por otro lado, la poca azúcar que sí está entrando se convierte en ácidos grasos y estos se almacenan en los adipocitos. El problema de que no esté ingresando azúcar en las células provoca una respuesta de estas últimas hacia el cerebro, de forma que se enciende la necesidad del hambre. Yo lo sé, esto está gracioso, porque la célula no deja entrar el azúcar al interior. Recuerda que esto lo hace como un mecanismo de protección, no quiere estallar la célula, pero al mismo tiempo tiene hambre, entonces pide comida y el paciente experimenta hambre. La cosa es que la mayoría de los pacientes no cuidan su alimentación y se atascan con lo primero que encuentran, alimentos con un muy alto nivel de carbohidratos. Recuerda que el exceso de azúcar se convierte en grasa, específicamente en VLDL o colesterol malo, de forma que se perpetúa el ciclo inflamatorio y el riesgo cardiovascular hasta el cielo. Ahorita seguro que te surge otra duda. Ok, doc, si me estás diciendo que tengo un exceso de azúcares que se están convirtiendo en un exceso de grasas durante la diabetes, ¿cómo es que una dieta rica en grasas puede ayudarme a controlar la diabetes y en el mejor de los casos a revertirla? Y esta pregunta, déjame te digo, todos la hemos tenido, médicos en formación y pacientes. Yo sé que estamos entrando en el terreno de lo poco intuitivo, pero te explico. Si recuerdas, hace unos minutos te decía que un exceso de azúcar se convierte en grasas, específicamente en VLDL o colesterol malo. Obviamente debe existir un colesterol bueno, y este es el HDL. Aquí te invito a que vayas a tus últimos estudios de química sanguínea y veas qué tanto de VLDL y qué tanto de HDL tienes. Te apuesto casi lo que sea a que el VLDL va a estar muy alto y el HDL estará entre normal y bajo. La dieta keto lo que hace durante la diabetes es lo siguiente. Número 1, reduce la ingesta de carbohidratos. Recuerda que solamente es el 10%. Al reducir tu ingesta de azúcar, el exceso de azúcar en sangre y el exceso de azúcar almacenado en forma de glucógeno disminuye, ya que es aprovechado por el cerebro y los músculos, y además le das chance a tus riñones de poderse deshacer de estas moléculas gracias a la orina. Las moléculas HDL, como ya te he ido mencionando, tienen la capacidad de hacer recambios con las grasas VLDL en las arterias, de forma que van a limpiar todo tu sistema cardiovascular. 3. Las grasas de la dieta keto son grasas de alta eficiencia energética. Recuerda que una molécula de grasa aporta 10 veces más que una molécula de azúcar en cuanto a ATP. Por lo tanto, más energía significa menos hambre para la célula. Por lo tanto, la zona del cerebro para el hambre no es activada y tú te sientes satisfecho por largos periodos del día. Cuarto, las grasas de la dieta keto son en su mayoría los únicos dos ácidos grasos esenciales que necesita el cuerpo humano. Recuerda, no necesitamos más que 3 cosas: omega 3, omega 6 y colesterol. Eso es todo. El resto de los ácidos grasos nuestro cuerpo los puede fabricar de nuevo. Y recuerda que cuando hay una descompensación inflamatoria, el cuerpo crea la molécula contraria. Es decir, que durante un estado de inflamación, el cuerpo usará estos omegas para crear moléculas antiinflamatorias. Quinto, y también muy importante, dejamos descansar a las células beta pancreáticas. Mira, las células beta son las únicas capaces de producir insulina y de darle abasto a todo el cuerpo. Lo gracioso es que estas células representan el 1% del total de células que componen un cuerpo. Son súper importantes. Por otro lado, las células beta pancreáticas no tienen receptores de insulina. En el momento en que existe un exceso de azúcar en la sangre, estas células sí que permiten el ingreso de las cantidades industriales de azúcar a su interior, y el azúcar la utilizan para 2 cosas. La primera es que crean ATP a partir de ella, y la segunda es que para crear insulina se necesita del esqueleto carbonado de la glucosa. Sí, la insulina se crea gracias a la glucosa. Por eso es que entre más glucosa hay, más insulina hay. Es lógico, ¿no? Bueno, si el cuadro de diabetes se perpetúa en el tiempo, eventualmente las células beta, al ingresar tanta cantidad de azúcar, van a estallar, y en consecuencia, si seguimos metiéndole más y más y más azúcar, eventualmente vamos a asesinar a esas pobres células. Justamente en este escenario es cuando los pacientes se vuelven insulinodependientes. Sexto, como están descansando las células betas y al mismo tiempo están descansando las células del resto de tejidos, estas últimas empiezan a fabricar más receptores para insulina. Recuerda, están
estamos bajando los niveles de azúcar en sangre, por lo tanto los niveles de insulina también bajan. Por lo tanto, para el resto de las células es cada vez más difícil encontrar insulina y azúcar, y esto las lleva a crear más receptores para estar más sensibles, de tal forma que si la dieta cetogénica es llevada a cabo en los primeros meses después de diagnosticada la diabetes, sí que es posible revertirlo. Y así, a grandes rasgos, este es el funcionamiento de la dieta keto. Fácil, ¿verdad? Pero eso no es todo. Aún hay otros muchos y variados beneficios que brinda esta dieta, pero de ellos te hablo en el próximo capítulo.